Vamos a nuestra invitada que tenemos aquí en el piso, una invitada de lujo, una mujer que bueno, tiene una trayectoria muy importante, es contadora, pero aparte de ser contadora, está formada en muchísimas cuestiones que tienen que ver con facilitarle la vida a las personas. Y bueno, nos va a contar ella un poco todo lo que ha hecho con su diálogo de voz interior, biodecodificación, etcétera. Y yo la presento, Nora Fusilo. Realmente un placer que estés acá delante mío. ¿Cómo estás? Hola, Guillermo, y a todos buenas noches. Muy contenta. Un gusto. ¿Qué viene a hacer Nora Fusilo? Porque yo a veces digo, en chiste, por supuesto, y con el debido respeto que nos tenemos, a veces digo que soy todólogo, ¿viste? Porque a veces cuando uno está en varios temas, una vez un amigo me dice, vos sos licenciado en todología, ¿qué querés? Un poco de todo. Bueno, a ver, contadora, facilitadora de diálogo de voz interior, facilitadora de biodecodificación, formada con Enrique Corbera. Un poco por dónde pasa hoy tu vida, Nora. Bueno, sí, hace tiempo que estoy dedicada a trabajar con las personas, tanto en grupales como en individuales, y bueno, hice todo un camino con el diálogo de voz interior, con la visualización creativa de Jacques Degawiin, que estudié con ella, que es la autora, y ya son 20 años, 6 libros escritos sobre el método de coaching a mi manera, digamos, como diría Frank Sinatra, ¿sí? A mi manera. Y que ha funcionado muy bien para la reinserción laboral, para la gente en las empresas, para tener más calidad de vida. Y ahora, últimamente, estoy haciendo un giro, pero voy a cerrar la primera parte de esta etapa mía de trabajar con las personas, comentando que, bueno, que produje el último libro que lo hizo Edicon, la editorial del Consejo Profesional de Económicas. Claro, aparte vos estás como en la... Soy autoridad. ¿Sos autoridad en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas? En el Tribunal de Ética. Sí, pero bueno, y ellos editaron... Sos rotaria, en fin. Además, sí. Ellos editaron la marca profesional, y un poco es ese método para que todos encuentren mejores, con más facilidad sus resultados, con eso de más disfrute, de conectarse mejor con el trabajo, de hacer cada uno lo que siente, y ahí prospera. Y realmente la comunicación, la inteligencia emocional, todos los pilares básicos están allí, hasta con ejercicios, que se llama la marca profesional del libro. Y ahora, en esta última etapa de mi vida, hace no más 3 años, empecé las formaciones con Enrique Corbera. Enrique, que es un ingeniero. Que es también. Un ingeniero y psicólogo no hace muchos años. Sí, neurolingüista. Un catalán que ha armado este método que ahora se llama bioneuroemoción, Guillermo, y que francamente produce cambios muy importantes, no solo para las enfermedades, que es el tema dominante, sino también para la resolución de conflictos en general. Claro, cuando hablamos, por supuesto que para no confundir a la audiencia, la biodecodificación pasó a llamarse bioneuroemoción, pero bueno, ese es un tema de marcas. Sí. Podemos hablar de biodecodificación que en principio me parece interesante. A mí me llega como que nosotros tenemos algún tipo de codificación, un tipo de código, sí, los seres humanos, sí, y esta biodecodificación sería como volver para atrás y arreglar algo que no está bien, sí, en nuestra vida o en nuestro pasado. Bueno, ¿cómo es? Bueno, de hecho hay como 3 segmentos, ¿no es cierto? Yo creo que todos aterrizamos acá en el planeta con un Windows armado por nuestro clan familiar, del cual somos como la puntita del iceberg, y además llegamos a través de ellos, ese código sanguíneo, ¿no es cierto? Y en eso vienen informadas no solo las enfermedades, eso de creer que venían solo las enfermedades, viene informado toda la historia familiar. Y la historia familiar, como está teñida de todos los hechos que tuvieron que sufrir y sobrevivir, de alguna manera viene con un cierto recorte defensivo. Entonces, hay que volver a ver si ese Windows lo podemos volver a ampliar. Pero para nosotros que somos todos descendientes de aquellos que bajaron de los barcos, a veces se hace un poco difícil. En todas partes buscar la historia hacia atrás, hacia los bisabuelos, que sería el punto abuelos y bisabuelos, no más. Con eso es suficiente porque todo se repite. Pero ¿qué pasa? Que nos parece más difícil. En general es difícil buscar la historia, nosotros los jóvenes no preguntamos, y después cuando sí preguntamos, los abuelos ya no están, ¿sí? Claro, ya no están para responder. Además hay un agravante en nuestro país, al menos yo puedo hablar del nuestro, que es el hecho de que como ellos tuvieron que dejar la mayoría su país en condiciones de sufrimiento, de hambrunas, de guerras, es como que ellos también quisieron hacer un corte y no volver a hablar.
hablar también, ¿no? Había como un código de silencio, de mirar para adelante, que así fue como construyeron esta Argentina tan poderosa en comienzo del siglo pasado, pero ellos miraban para adelante y no querían volver ni a hablar de aquello, ¿no? De lo que vinieron, que es un tema. Pero entonces, siempre hay una forma de reconstruir historia, porque siempre algún primo, alguien tiene más información, pero sobre todo hay un tema muy importante que si no lo tenés escrito o dicho por alguien, tu inconsciente lo sabe. Ah, mira vos, o sea que de alguna manera dentro de nuestro combo está toda la historia, ¿no es cierto? Eso por supuesto. Tal cual. Entonces, en función de un tema, de un problema, de un conflicto, vos entrás a trabajar y cerrando los ojos nomás y respirando con conciencia, llegás a ir conectando cómo venía la historia de atrás. Después hay un segundo segmento, no menor, en donde entran papá y mamá, porque en el árbol no están papá y mamá, porque, digamos, el óvulo del que cada uno de nosotros viene se hizo en la panza de la abuela materna, o sea que no está la información de mamá y menos la de papá. Entonces, a partir del momento de la concepción empieza la otra historia, el otro segmento. Si fui deseado, si conformé con el sexo o no conformé, y después con todo ese vínculo con papá y mamá. En los 3 primeros años, más los 9 meses de embarazo, la mamá es dominante. Entonces, todos los sentimientos, con las vivencias de la mamá, quedan impregnadas también en un segundo programa. O sea, bajábamos con un Windows, después se asuma esta programación, ahí sobre eso, abajo de eso están todas las creencias, las famosas creencias limitantes. Las famosas creencias limitantes, constructos. Que están las que no son limitantes, pero las que tenemos que trabajar son esas. Y después viene, la historia de los 3 años en adelante, que es sobre la que más se trabaja, ¿no es cierto? Donde ahí empezamos a poner nuestros propios Windows y uno sobre otro, ¿no? Sí, ahí empezamos nosotros a hacer nuestras propias programaciones, pero que están condicionadas. O sea, que están armadas sobre esa pirámide, ¿sí? Entonces, si tratamos un tema de enfermedad, hay enfermedades que por ahí no son tan fáciles para la medicina, pero desde este abordaje, por el impacto emocional, yendo a la situación de impacto emocional reciente y llegando hacia atrás a la primera herida temida emocional, se descodifican y hay enfermedades como las de piel, hasta el cáncer es de fácil resolución si la persona cree, porque ahí la mente racional... Sí, lo hablamos varias veces, Nora, esto de que nuestras células escuchan lo que pensamos, ¿no? Lo dijo Candace Pert, Dean Ornish y el gran Bruce Lipton, y en qué medida a veces no le damos importancia a nuestros pensamientos, a nuestras palabras, y son nuestras células que están escuchando eso, y como bien decís, y están grabando, si nosotros no creemos que se puede, no se va a poder, ¿no? Claro, y ahí están grabando, están tomando toda esa información, son partes de nuevos programas. Normalmente son muy reiterativos, ¿sí? Porque tenemos una cierta forma de pensar recursiva. Pero ahí donde hacemos la diferencia. Este es un trabajo que no se apoya en la mente, se apoya en la memoria cuántica, y entonces por eso trabajamos con, introspección, por no decir hipnosis, porque viste la palabra esa tiene connotaciones que parecen de circo, ¿no? Entonces, en cuanto uno cierra los ojos y empieza a respirar con conciencia, ya a las preguntas que le va haciendo el acompañante, va respondiendo con, las escenas que van apareciendo. Te voy a hacer una pregunta para que me la contestes después de la tanda, que tenemos que ir a la pausa comercial. ¿Qué tiene que ver esta memoria, como la llamaste, memoria cuántica, con el no consciente? Pero no me lo digas ahora. Vamos a hacer la pausa y enseguida volvemos. Y le había dejado una pregunta a Nora, una pregunta compleja, una pregunta que no sé si la ciencia todavía la ha podido contestar, pero vamos a intentar contestarla. Esta vinculación entre lo que llamabas de la memoria cuántica con lo que denominamos no consciente o inconsciente. ¿Cómo podemos llegar a abordar algo tan complejo, Nora?
Yo creo que la memoria celular tiene toda la información de lo que pasa por esa energía que es la espiritual, ¿sí? Que es la que graba y está conectada directo con el inconsciente. La experiencia que uno hace a veces cuando, más igual que en las regresiones, en estos ejercicios que se hacen en bioneuroemoción, vos vas atrás y en algún momento, en función de algo muy concreto, porque no se entra por buscar, por curiosidad, sino se entra para resolver, ¿sí? Un conflicto laboral, de pareja o una enfermedad, ¿sí? Y si tenés que llegar hacia atrás a una situación de tus abuelos o de tus bisabuelos que ni los conociste, es impresionante porque constelás vos mismo y cuando entras a la situación de uno o de otro, sentís en el cuerpo como la respuesta online, porque sentís la vivencia, es más allá de la mente. O sea, después la mente actúa en segundo lugar, pero uno siente la emoción, lo que sintieron ellos en una situación que está ligada a esta que vos estás ahora en la otra punta viviendo. Y cómo las normas están dictadas ya desde allí. O sea, yo puedo sentir, Nora, lo que sintieron mis abuelos. Y lo mismo con tus padres. Y los mismos con tus padres al momento de tu concepción, al momento que se enteraron de que estaban embarazados, a lo que fuera. Vas a una escena de una discusión con tus padres que vos presenciaste cuando eras chico y que sacaste tu interpretación, tu conclusión, y se cae como un castillo de naipes. Porque cuando entras en el rol de uno o de otro, en lo que se llaman las posiciones perceptivas, hablando técnicamente, pero esto no es un curso, lo estamos diciendo así desde, por supuesto, desde lo masivo, ¿no? Como para hacerlo claro, tipo al estilo Luisa Hay. Bueno, ahí vos sentís qué pasó en cada uno y entonces no tenés que perdonar, superas todo porque comprendés, desde una comprensión como si lo miraras de arriba. Claro, además porque la memoria quedó grabada aquel chiquito de 4 años que le pasó esto, que sintió discutir a los padres fuertemente y que le quedó grabado esa imagen desde el chiquito que éramos a los 4 años y ahora esa información la interpretó de aquella manera. La codificó, ahí viene el punto. Ajá, a ver. La codificó y la codifica en función de otras historias previas y de su información ya del árbol, de su información genética. De todo el proceso, árbol y concepción. O sea, hace una codificación que puede ser, bueno, de tomar una interpretación que no tiene que ver con lo que sintieron los padres. Claro, porque esa interpretación generó una creencia, generó un constructo, generó algo fijo que de alguna manera está marcando un mapa. ¿Y ese mapa es el que vamos a decodificar? Y lo que dice la bioneuroemoción es que hay una intención positiva detrás de cada actor siempre. Siempre persigue un fin que es bueno. Y además, la otra cosa importantísima que trabajamos en Bioneuro es que todas tenemos recursos. Y los recursos son propios, están ahí esperándote. Y para eso vamos a escenas de nuestra vida en donde fuimos felices, estábamos alegres, pasamos momentos en que nos sentimos amados, protegidos. Entonces recuperamos. Porque, ¿qué pasa? Del continuo de tu vida, de los miles y miles de hechos, la mente queda tilada en las excepciones, en los momentos malos, que son 1 en millón, ¿sí? Pero esos son los que marcan. Entonces, volvemos a recuperar el capital verdadero de todos tus recursos. Para eso escribimos una biografía de los logros, tomando como logros también toda la superación de situaciones traumáticas que pasaste, o pérdidas o cosas que te pasaron. Y entonces, escribimos toda una historia nueva de la persona, ¿sí? Como mirándola desde ahora para atrás. Entonces, hay una frase de los Lelutiers, suéltame pasado. Sí, tal cual. Y que es buenísima, claro, porque hacemos un suelte pasado. Sí, suelte pasado, ¿no? Sí, qué interesante. Para ir ligeros de equipaje hacia el futuro. Para ir ligeros de equipaje hacia el futuro. Vos sabés que, yo tenía una paciente que estaba muy instalada en el pasado y ahora estaba muy instalada en el futuro, y digo, bueno, vamos bien porque vamos a encontrar el equilibrio, nos vamos a sentar en el presente, ¿no es cierto? Que sería el lugar donde ocurre la vida, porque el presente ocurre... Es la que nos permite hacer el cambio, en el instante presente, es la posibilidad. Como dice Cartole, nada pasó en el pasado y nada va a pasar en el futuro, todo pasa en el presente. Bueno, uno trabajando con tanta gente tiene tantas cosas lindas como recuerdo, pero me acuerdo de un muchacho que estaba todo ligado a que la infancia había sido terrible, qué sé yo, ¿no? Después de trabajar con hipnosis,
digo, ¿por qué no miras tus fotos de cuando eras chico? Si viste que si uno va a las fotos, ¿vos sabés es un chico feliz tremendo, uno. tremendo. Entonces uno recupera la infancia que tuvo, ¿viste? Porque si no ves todo negro cuando te pones además a pensar y te vas dando máquina y manija, el pensamiento es como una cosa muy que empezás a tirar de una punta y empieza a venir todo lo negativo, ¿sí? Te digo, Nora, contradiciendo un poco lo que decís, me llegó el otro día una foto mía a los 14 años en un baile que yo me vi tan atado. Bueno, pero no era de la infancia. Atado. No era de la infancia. Yo estoy hablando de la infancia. Está bien, no, correcto. La infancia. La adolescencia es otro. La derecha. Sí. Pero te digo, en la adolescencia vi un Guillermo tan atado, por favor. Bueno, por favor. Fuimos todos adolescentes, como la palabra lo dice. Esa etapa es otra. Yo estaba hablando de infancia. El miedo que tenía en mi cara en ese baile, por favor, a los 14 años, pero en la calle Ortiguera y Juan Bautista Alberdi. Pero podés decir igual que lindo eras, qué flaquito, no, qué era esto, lindo, qué por supuesto, qué bien lindo, vestidito. Igual aún encontrás muchas cosas. Pero mira, yo te digo una cosa, cuando estás atado no sos lindo. Cuando estás atado, por eso yo hablo tanto con las mujeres y que insisten con los lifting, ¿no? Cuando una mujer sonríe y está libre, no necesita un lifting. Sí. El mejor lifting es la sonrisa te hace parecer más joven, más lozano, sí. y las preocupaciones y las ataduras te hacen más viejo, ¿no? Sí. Realmente, bueno, yo siempre que lo digo y a través del counseling que acompañamos a las personas a que recuperen su libertad, un poco como lo haces vos con tus herramientas. El libre albedrío, la posibilidad de optar, la posibilidad de elegir, la posibilidad de decir, abro esta puerta y no esta otra. Sí, ¿no? Pero el presente, Guillermo, solamente opera en el momento en que cerrás los ojos y respirás con conciencia, porque ahí hace esa brecha. Bueno, si no, el presente no tiene entidad, no llega. Por eso es tan importante esos 5 minutitos a la mañana, aunque más no sea, en donde nos dedicamos a planear el día, pero con ojos cerrados y conectándonos con nosotros, por supuesto, los que pueden hacer meditación con tantas técnicas que hay ahora, como el mindfulness que está tan de moda, ¿no es cierto? Y bueno, mindfulness está demasiado de moda, ¿no? Pero ¿qué nos trae de nuevo el mindfulness? De alguna forma es presentizarnos, ¿no es cierto? Claro, claro, pero mente plena. Nos hace bien porque cuando como yo digo, el rescate de la vida, cuando nos presentizamos nos rescatamos. Cuando las empresas empiezan a recomendar este tipo de técnicas, y empresas de primer nivel, entonces vos decís, bueno, hay que seguir esa ola porque esto suma, y viste, y va buenísimo, ¿eh? Además de que tengo una hija que es especialista. Claro, bueno, yo el mindfulness, sabés que yo lo tengo un poquito como una nueva ola de comercial, qué sé yo, el mindfulness o la energía positiva de alguna manera no tiene, si bien yo lo veo que todo lo que le sirve a las personas bienvenido, pero no tiene una teoría de la personalidad, no tiene un basamento. No, es una técnica antiestrés, ¿no es cierto? Antiestrés muy efectiva y que la desarrolló Jon Kabat-Zinn, pero ya tiene muchísimos años, ya está muy experimentada, muy probada. Y ese señor lo respeto mucho. Y bueno, y es el fundador, y además en las universidades americanas, canadienses, está todo el mundo siguiendo, los psicólogos están trabajando ya con él ya tiene muchos años trabajando, pero más que nada Jon Kabat-Zinn arranca con la meditación, con enfermos en Massachusetts, y realmente hoy en el hospital donde él trabaja prácticamente la meditación es algo básico, riguroso, y todos los enfermos, ya sean crónicos o agudos, meditan, ¿no? Y bueno, y en Bioneuroemoción, sin hablar de meditación, porque estamos siempre haciéndole preguntas en el momento en que respiran y cierran los ojos, tenemos protocolos de preguntas muy sencillas, porque para hablar con el inconsciente es como un niño de 3 años, se hacen preguntas muy precisas, y entonces la persona se va conectando con la escena, va respondiendo y va saliendo de esa situación que vivía y que le queda impregnada en la memoria celular. Por eso esto de que se trabaja desde lo visceral, ¿sí? Ahora, yo tuve experiencias tan buenas con esto como en lo personal, ¿no? Además, como para darme cuenta de que yo había hecho hace como 20 años regresión a vidas pasadas.
toda esa cosa de Brian Weiss y todo esto, que lo había hecho acá localmente con un equipo de una psiquiatra y todo, y que vi un montón de escenas pero clarísimas. Y ahora, después de haber hecho Bioneuroemoción, ¿sabés que me doy cuenta, Guillermo, que eran realmente las vidas de mis antepasados en las que entré? Claro, bueno, por eso es importante que no eran aclararlo. Vidas mías. Correcto, no son vidas pasadas, sino que te subís por el árbol y vas a la vida de tu padre, de tu abuelo, y eso es importante decirlo, porque yo siempre lo sostengo, a mí me cierra mucho más por ese lado que por vidas pasadas mías. Y además ahí es donde vos conectás con la emoción, la energía de ese momento, y entonces ya no hace falta ni perdonar ni nada. La mente ahí, como es tan fuerte el impacto desde lo que se siente, se abre a la comprensión, no le queda otra alternativa, ¿sí? Entonces se cae cualquier otra estructura que hubieras construido racionalmente o racionalizando, que es lo que pasa, lo que sucede, y ahí ya todo empieza de nuevo. Entonces se te abre un camino, se te abre un camino completamente distinto. 44 minutos pasaron de las 9 de la noche, estamos conversando al aire con Nora Fusilo. Y Nora, a ver, muchas veces los pacientes nos preguntan cuánto va a demorar el proceso ¿no es cierto? En el caso del counseling, de la psicoterapia, en el caso de un proceso de biodecodificación, ¿podemos hablar de tantas sesiones, de tantos encuentros? ¿Los encuentros de cuánto tiempo son? Los encuentros son de 1 hora y media a 2, ¿sí? Y una vez cada 40 días, porque hay una cuarentena, que es el tiempo que se requiere para que se recomponga, digamos, la programación, ¿sí? Pero, por ejemplo, dependiendo del síntoma, si entras con un síntoma, dependiendo del nivel del síntoma, que a lo mejor el cáncer en una vez puede surgir la solución. Pero si la persona tiene la creencia, o sea, alineada, ¿sí? Por ahí una artritis, una artrosis, es más lenta, requiere muchas sesiones porque hay muchas escenas temidas que están acumuladas en ese síntoma. Una alergia se puede ir en una sesión, tomando síntomas, ¿no? Tomando conflictos personales o conflictos laborales ya depende, porque tenemos que ir a veces muy atrás, tenemos que ir hasta el árbol. Me impresionó algo que comentaste la vez pasada en la charla de Olos hace sí, que ahora la repetimos mañana. Que la repetimos mañana a las 19 horas en Olos, Avenida Córdoba 4448. La pueden venir a escuchar a Nora Fusilo. A ver, lo que comentaste de esta señora que lo va a ver a Enrique Orbera, con un tema de que no podía desprenderse de su hijo. ¿Podés contar te parece que es pertinente contarlo esto? Sí, no, podemos decir sin hacer ningún nombre. Había un caso de un cáncer de páncreas de una compañera, y que el tema estaba, cuando llega Enrique al núcleo del problema, que ella estaba separada con una hija de 8 o 10 años, y la hija se quería ir a vivir con el padre, y el padre también quería tener la hija con él. Y ella entonces hace este cáncer de páncreas, y Enrique muy duramente, pero que es la forma en que se duramente, trabaja, ¿no? Sí. Le dice, tenía un diagnóstico de 2-3 meses. Ella no quería darle, para que clarificara, no quería darle la hija. Claro, y estaba con ese enojo, y ahí partió el cáncer, de ahí partió. Y entonces le dice, en 2-3 meses más, si seguís así no la vas a ver más, déjala marchar con su papá. Y ella se cura el cáncer de páncreas. Sí, realmente increíble. Vamos a, por supuesto, clarificar que no todas las veces que le pasa esto a una persona puede generar un cáncer, pero en este caso estamos dando son casos puntuales. Casos puntuales que Nora Fusilo estuvo ahí presente, como Enrique Orbera pudo ayudar a resolver y destrabar. Claro. Porque partamos de lo siguiente, Guillermo, que la misma situación para dos personas, aún siendo hermanos gemelos, se vive distinta, se codifica distinta. O sea, cada uno... El impacto es totalmente distinto. Claro, porque cada uno también tiene una rama del árbol distinta, agarró distinto el árbol, de los 8, yendo nada más que hasta los bisabuelos, y bueno, tiene una combinación, como matemática, míralo. Sí. Completamente distinta, sí. Entonces, nada que ver. Y también el vínculo con los padres es diferente. Entonces, todo se codifica en base a aquello, en cómo está instalado en los programas anteriores, ¿no? Pero la verdad que es apasionante. Bueno, yo he trabajado tantos casos que son reveladores, y el inconsciente tiene una creatividad y una sencillez, una simpleza para dar respuestas en flashes, en imágenes, en palabras, y la persona sale, wow, y eso trabaja. Ahora, te cambio un poquito, hacemos una pausita y te llevo algo que también me interesa, y vos sabés que yo trabajo también desde el focusing, y el focusing se emparenta mucho con el abordaje de voces interiores, diálogo de voz interior. Sí.
¿Cómo podemos hacer un gancho entre diálogo de voz interior y biodecodificación? A ver, nosotros tenemos, como decimos en Focusing, distintos aspectos, ¿no? Sí. Está el duro, el blando, el niño, el exigente. Cuando trabajás con diálogo de voz interior, ¿cuántas voces manejás aproximadamente? Bueno, son unas 12 por lo menos, pero tenemos las voces de los padres y los abuelos, si compartiste con ellos, introyectadas. O sea, ya hay alguna voz del arbolito, ¿sí? O sea que ahí podemos terminar armar, con el diálogo de voz interior, podemos armar un árbol. Sí, además de papá y mamá. Pero de hecho yo lo combino, como digamos, para los temas de refinado, de pulido. O sea, trabajando con Bioneuro, después hay un tema de acabado, de refinado con el diálogo de voz. O al revés, empiezo por el diálogo de voz para la persona que no está preparada o no conoce lo de la Bioneuro o todavía está ahí como en duda, arranco con el diálogo de voz, ¿sí? O sea que depende, yo la tengo de principios o de finales o en algún momento, en alguna sesión, surge el hacer el diálogo, porque eso decanta. Para mí son herramientas que se complementan maravillosamente dentro de lo que sería para biodescodificación el trabajo de las polaridades. A ver, ¿cómo sería esto? ¿No? Que lo hace mucho más sutil. El trabajo de ponerte en el lugar del otro y también ponerte en tus distintas partes que entran en juego en función de la relación, por ejemplo, con el otro, ¿sí? Cuando vos estás enojado con alguien, hay varias voces tuyas, ¿sí?, que entran en juego. Y también un poco el ubicarte en el lugar del otro, tomar la posición del otro. Entonces, eso con diálogo de voz sale todavía mucho más, refinado que si lo hacemos solo con la técnica básica de PNL, ¿no? Porque una cosa que no aclaré, que la bioneuroemoción usa los protocolos, los más prácticos de la programación neurolingüística, ¿sí? O sea que tenés el abordaje también incorporado de la PNL. Sí, porque Enrique, que es un ingeniero, armó esta ecuación y combinó un montón de herramientas. Y bueno, y entre ellas está la programación neurolingüística. Bien, bien. Muy, muy rico el material. Hay como 30 autores que están sumados y que están hecho un colectivo, pero muy bien armado en una fórmula, en un orden. Minutos pasaron de las 9 de la noche, seguimos en contacto entre ustedes y la realidad, entre nosotros y ustedes. Y bueno, y aquí viendo un poquito las noticias del día, un tesoro escondido en la casa de un empresario señalado por Carrió. Carlos Tomeo fue denunciado por vínculos con Aníbal Fernández. Ayer la jueza Servini de Cubrí allanó una casa en el Country Abril, atribuida al hombre de negocios. Y realmente hay una fotografía impactante en Clarín de una cantidad muy grande de fajos de billetes. Bueno, estamos ya acostumbrándonos a algo que es atroz, ¿no?, que es encontrar funcionarios, empresarios allegados al gobierno anterior, acumulando cantidades de dinero en efectivo realmente asustan, ¿no? Es parte de una historia que no termina de irse. Y que, bueno, daría la impresión que nos va a acompañar durante mucho tiempo. Esto de ver cantidades de dinero que, por supuesto, era dinero de todos nosotros, robado por personas que han entrado en esta corrupción generalizada que acompañó al gobierno anterior. Es espeluznante cuando sobre todo vemos las cosas que faltan, ¿no? La salud que no hay, las rutas que no hay, que no están, la inseguridad que nos asola permanentemente con policías que se depuran y bueno, vemos el esfuerzo enorme que está haciendo María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires para poder proveernos de un servicio de seguridad mínimamente
sano, que nos permita caminar por la calle, salir de noche, ir, volver, sin que tengamos el riesgo de perder la vida o que nos roben, ¿no? Da la impresión a veces que dado el daño que ha sido hecho a la nación, es como que a veces uno piensa si alcanzan las penas que están actualmente en vigencia para poder resarcir a la comunidad de semejante atropello, semejante atrocidad que es millones y millones y millones y millones de todos nosotros que se han encontrado en las casas de personas. Y bueno, eso es lo que no hay, todo ese dinero es el que debió haberse gastado adecuadamente en salud, en seguridad, en educación. Y cuánto de la educación falta, lo hablábamos al principio cuando hablábamos de las inversiones con Delia Flores. Qué importante sería que en las escuelas se enseñe a los chicos que no hay nada gratis. En la Argentina mucha gente se cree que hay cosas que tienen que ser gratis, y por eso llegamos a gobiernos populistas que nos hacen creer que nos regalan cosas porque son buenos, y en realidad no hay nada, absolutamente nada que sea gratis. Alguien lo paga, y poder asociar la empresa, el emprendimiento con la mano de obra y con el trabajo, y el trabajo asociarlo con alejarse de la pobreza, realmente debería ser una cuenta básica para cualquier persona en el que estudiando el primario se dé cuenta que indudablemente que esta es la manera, y no hay otra manera, no hay magia realmente para que la Argentina deje de tener el 30% de pobres que tiene que haber mucho más trabajo. Para que haya mucho más trabajo tiene que haber mucha inversión, muchos empresarios que vengan a traer su capital y a poner sus fábricas y sus emprendimientos en la Argentina. Y esto es importante que se enseñe en los colegios, porque si no vamos a volver de acá a unos años a sufrir otro populista que vuelva a decirle a la gente que le va a regalar algo, que lo va a conseguir sin trabajo. Y bueno, y volvemos para atrás. Ojalá que esto no vuelva a ocurrir. ¿Qué opinas de la educación, Nora, ya que te tengo acá? ¿Qué opinas? ¿Qué tipo de revolución habría que hacer en educación, no? Bueno, yo creo que la psicogénesis se aplica muy bien, y todo el trabajo de inteligencia emocional e inteligencias múltiples en el jardín de infantes. Pasa que después se corta, ¿no es cierto? Se viene bien trabajado para los pequeños, pero después, y en el secundario mucho menos. Creo que la revolución mayor tiene que arrancar en el secundario, y que no tiene que ver tanto con lo tecnológico. Me parece que tiene que ver con esto de crear como andaniveles donde cada uno despliegue su talento, y si bien habría cosas grupales, habría más trabajo individual, ¿no? Que habría que ir llevando como en paralelo. ¿Sabés que las maestras rurales hacen eso hace muchos años? O sea, que enseñan mucho mejor que en la ciudad, porque ellos tienen varios grados juntos. Claro, tienen chicos de distintas edades juntos. Claro. Entonces van haciendo un desarrollo en paralelo, y cómo lo logran armonizar con tan pocos recursos, ¿sí? Y muy relacionado con lo que pasa en el entorno, la cosecha, las cosas normales de ellos, ¿sí? O sea que yo pienso que yo he trabajado mucho con escuelas rurales, y cuando las traía acá a la ciudad eran maravillosos escucharlas. Daban cátedra en las escuelas caras de Buenos Aires, ¿sí? Sí, porque ellos tienen un trabajo, pero además con la persona. O sea, con las habilidades de cada criatura que las van desarrollando, ¿sí? Mira, y hay que trasladar eso de alguna manera a las aulas, ¿sí? Sí, porque por otro lado vos hablas de la escuela rural, y por otro lado estamos asistiendo a críticas y problemas de muchos docentes, muchos alumnos, muchos profesores que ya no saben qué hacer con los celulares, ya no saben cómo hacer para ponerle límite a los celulares. Y yo hablaba con una docente hace 2 o 3 días y me decía que ella ya no vislumbra mucho tiempo más las escuelas con aulas todos iguales, porque hay tanto que se puede hacer por internet, sí, y tanto que se hace de prepo, porque los alumnos están mirando su celular en la clase, y entonces a veces no tomamos parte de la hora de clase para avisarles que les vamos a mandar por internet tal o cual video o tal o cual apunte.
Entonces ya pensar la escuela del futuro es bastante difícil. Yo lo que creo que sí, que hay un tema igual vocacional que es muy importante y que los rurales siempre lo han tenido. Esos maestros tan sacrificados que son siempre los rurales, que tendrían que copiar muchos docentes nuestros, ¿no? De zonas urbanas, esa vocación increíble de los rurales. Sí, una maravilla. Bueno, para cerrar este día y este programa, que estamos ya arrimándonos al fin de nuestro programa, agradecerte, Nora, que hayas estado con nosotros aquí en contacto. Y bueno, vamos a ver de qué manera la gente se puede comunicar con vos, si quiere hacer un proceso de bioneuroemoción o de diálogo de voz interior. Primero conectarse con un mail, con escribir Nora Fusillo, Fusillo, ahí ya me encuentran y aparece mi web con desarrollo personal y ahí ya tienen la forma de conectarme y bueno, y después vemos, cada caso es un caso, hablamos y vemos cómo se empieza el proceso, ¿sí? Bien. O si se suman a unas de las jornadas de formación que vamos a hacer en Olos. Claro, ¿sí? O sea, vos vas a estar dando el primer nivel de bioneuroemoción. El 15 y el 22 de octubre, que son 2 sábados. En Olos. 2 jornadas, sí. Olos, aquí pasamos los teléfonos 4775-3622 o 4775-3638, que es el lugar donde Nora va a hacer una introducción a los conceptos fundamentales, como para que cada uno se administre a sí mismo y pueda tomar sesiones además. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Nora, por este rato tan rico de este programa. Nos reencontramos la semana que viene, jueves a las 21 horas, y como siempre les digo, háganle el amor a la vida. Dale, pásenla bien.